Estimados estudiantes de la asignatura Práctica Docente Profesor de Matemáticas, sean bienvenidos a la tutoría en línea 3. Quiero presentar la agenda, el saludo, así hizo hace unos momentitos, presentación de la agenda a trabajar, la resolución de dudas administrativas o dudas académicas, algunas ya fueron quizás dudas solventadas por el licenciado Javier, el sondeo de la lectura que para esta tutoría está propuesta la unidad, el material de la unidad número 3 y parte de la unidad número 4. Quiero recordar sobre la fecha de entrega del trabajo de investigación que en estos momentos está habilitada. La fecha límite de entrega es el 29 de marzo a las 11:55 p.m. Por favor, estar pendientes de la fecha de entrega. Lo recomendable es, para evitar que haya alguna situación al final y no podamos enviar la tarea porque se cerró el espacio para que lo envíe con algunas, si es el mismo día, algunas horas de anticipación para solventar algún inconveniente y al final poder enviarla. El licenciado comentaba varios medios en que ustedes como estudiantes pueden expresar sus dudas, sus consultas, y entre ellas está, y lo voy a reportar o retomar lo que él comentaba, los medios oficiales para consultar son el correo institucional, que en la línea de comunicación en el orden está el tutor, en el caso de mi persona, luego el coordinador de cátedra, que es el licenciado Javier. También, bueno, en caso de que usted no pueda obtener una respuesta de mi parte o esté fuera de mi alcance darle solución a su situación, es el licenciado Javier el que está en la disposición de poder solventar en la medida de lo posible su situación. Luego el otro medio oficial de consultas está el foro de dudas y el mensajería de cada unidad, que es lo que él ya comentaba hace unos momentos. Recordarles también que esta tutoría nuevamente la pueden ver en la pestaña de tutoría, ya que esta queda grabada y el enlace se comparte en ese espacio. ¿Hay alguna pregunta o dudas antes de entrar al desarrollo de la temática propuesta para esta agenda? Por mi parte, no, licenciada. No. Bueno, comentarles quizás de manera formal, porque veo que creo que Samuel no se ha conectado, ¿verdad? Bueno, pero igual para en el caso de Francisco, creo que ya está conectado también. Sea bienvenido, Francisco. Que el licenciado hace unos momentos daba las como medidas inmediatas en el caso que la situación que estamos viviendo actualmente se llegue a prolongar y no sea posible que la práctica docente 2, que está programada para el 2 de mayo, no se pueda realizar. La situación es, y él comentaba dos alternativas de solución en caso que se nos llegue la fecha de la práctica docente 2 y no se haya restablecido con normalidad las clases. Veamos, él planteaba la primera opción. Si esta situación de la suspensión de clases llega a normalizarse o cerca de la fecha de la práctica 2, que está para el 2 de mayo, para quizás, si llega a normalizarse cerca de esa fecha, digamos a finales de abril, para no forzar la situación en la institución y que usted tiene que hacer su práctica,
el licenciado comentaba que podría ser una medida inmediata programar la práctica docente 2 en la fecha en la que coincide la tutoría en línea 5, que es 15 días después del 2 de mayo. Estamos hablando de 17 de mayo, si no me equivoco. Programarla para esa fecha, de manera que puedan realizar el informe o la tarea de esa práctica, ya que esta tiene el 7% de ponderación. Si no es posible realizar la práctica docente 2 ni aún en esa fecha, el 17 de mayo, estaría programándose la práctica docente 2 juntamente con la práctica docente 3, es decir, solo habrían prácticamente dos prácticas en caso que no se pudiera realizar, y el porcentaje de las tareas que estaba para la práctica docente 2 se acumularía para la práctica docente 3. Entonces habría, en caso que no se pudiera realizar, solo habría dos prácticas, pero son dos medidas o son dos alternativas para que se pueda realizar la práctica docente. También les comentaba en la tutoría de repaso que la práctica docente 2 y la práctica docente 3, en la práctica docente 2 y en la práctica docente 3, usted ya tiene que desarrollar contenido. O sea, yo lo había explicado y aún a la docente de la institución se lo comenté que la práctica 2 era observación, pero me decía el licenciado Javier que no, que para poder, para que ustedes puedan tener como la oportunidad de poder realizar sus prácticas y no quedarse cortos en ese sentido, se va a desarrollar la práctica 2 y 3 con desarrollo de contenidos. ¿Eso qué implica? Mayormente por la situación que estamos atravesando en estos momentos. Y es que se tienen que acercar una semana antes con la docente o el docente con el que usted está haciendo sus prácticas docentes para poder consultarles sobre qué contenidos o qué contenido usted puede desarrollar en la siguiente práctica, en su práctica 2 y en la práctica 3. Lo recomendable es que se acerque. Algo importante que les voy a recomendar es, y creo que los estudiantes, Silvia, Beatriz y Samuel, se pudieron percatar, es que los docentes tienen el tiempo muy corto porque lo llegan a evaluar. Entonces ellos están muy pendientes en cumplir con el tiempo por esa misma situación. Entonces, recomendarles que se apeguen fielmente a las indicaciones que el docente les da respecto a la metodología, respecto al tiempo que le dará para poder desarrollar su práctica. Recuerde, de lo que se trata es dejar una buena impresión de la universidad y puertas abiertas. Entonces, les recomiendo que hablen con él y la docente sobre los contenidos, sobre la metodología y cuánto tiempo les va a proporcionar para poder desarrollar la práctica. Entonces, prepárense para poder desarrollar, o sea, prepárense en el sentido que a mentalizarse que a desarrollar contenidos o se va a ir en la práctica docente y en 2 y 3. ¿Hay algún comentario respecto a esto? Yo siento que por el momento estar divorciado del aula y de todo, especialmente en la práctica. Sí. Es bien difícil, pero yo quiero que calme la situación y podamos tener ese contacto, ¿verdad? Así para es. poder hacer las cosas como corresponde. Así es, muy bien. Entonces esperamos que no haya problemas, ¿verdad? Para poder realizar las prácticas. Bueno,
Si no hay preguntas respecto a la información que dio el licenciado y conforme a o respecto a las prácticas docentes 2 y 3, vamos a iniciar vamos a desarrollar los contenidos propuestos para esta tutoría. Les comentaba que el material propuesto para esta tutoría es la unidad número 3. La unidad número 3. Quiero preguntar, ¿realizaron la lectura? Fíjese, licenciada, que yo hasta anoche vi que ya estaba la unidad 3 porque el jueves revisé y no había nada. No Pero estaba yo anoche la vi, pero sí ya vi más o menos de qué se trata, pero de que la he leído de verdad, no. no, bueno. Beatriz y Francisco, No, no la leí. no la leyó. Francisco, Eso no es un repaso muy profundo, pero ahí vamos a ver cómo ánimo. bueno. Yo creo que algunos alguna situación, bueno, la teoría que está propuesta, algunas no están, parte de esta teoría no es tan ajena a lo que usted ha venido quizás estudiando en otras asignaturas, a lo que ha investigado y a lo que ha oído. Algunos por experiencia, ¿verdad? Sabrán y se van a familiarizar con lo que la propuesta de la tutoría en cuanto a la temática tiene en agenda, y uno son los principios de la didáctica de la matemática. Bueno, y de hecho, la unidad número 3 va en relación a la didáctica de la matemática, así que les recomiendo, porque esta presentación está muy resumida, ideas que no están, y como las partes importantes, digamos, las ideas principales del material es la que yo he propuesto en esta presentación, así que le voy a sugerir y a invitar también a que realicen la lectura del material de la unidad número 3. Tómese su tiempo en esos días, siéntese y lea. Algo que comentaba también a un grupo es que yo sé que estamos saturados con otras actividades y como que no nos da el tiempo para leer, pero en caso que el material esté en plataforma con anticipación, organícese, vea cuántas páginas tiene el material y como la ruta de aprendizaje propone para una semana la lectura hasta cierta parte del material y en la siguiente semana la otra parte del material. Depende cuántas semanas dure la unidad. Así están las rutas de aprendizaje. Entonces, revise las rutas de aprendizaje, dosifique la lectura del material en el sentido que se pueda organizar, dado que no solamente esta asignatura tiene y hay otras actividades fuera del contexto académico que usted realiza, pero lo importante es que realice la lectura, pero dado por diferentes motivos que no la pudiera realizar y no la pudo realizar, que la realice o la complete, la lectura del material. Quiero comentarle que la primera parte de este bloque de contenidos son los principios de la didáctica de la matemática. La didáctica de la matemática no es, y a veces se confunde con el término de educación matemática, pero realmente cada una de ellas como disciplinas tiene sus propias características, sus propios principios que la determinan como tal. Entonces, la didáctica de la matemática va en relación a, a los métodos de enseñanza, sobre también el abordaje de la matemática como dentro de un contexto cultural. También
determinar los métodos de enseñanza a partir de las investigaciones que se hacen respecto al aprendizaje de los estudiantes, abordar los diferentes problemas o dificultades que, bueno, la didáctica de la matemática aborda las diferentes dificultades que tienen los estudiantes para aprender matemática y otras particularidades que tiene la disciplina como tal, la didáctica de la matemática. Y sobre los principios de la didáctica de la matemática, va en relación al hecho que estos principios de la didáctica de la matemática el docente que da matemática debe de conocerlos, debe de tomarlos en cuenta, porque aunque el docente tenga, digamos, la mejor intención para poder enseñar, pero si estos principios de la didáctica no se conocen, no se toman en cuenta en el proceso de la enseñanza de la matemática, puede hacer más difícil el proceso de aprendizaje de los estudiantes y pueden estarnos alejando de los objetivos de aprendizaje. Recuerde que un docente, digamos, que no adecue su planeamiento didáctico, esto implica o incluye los métodos de enseñanza que son evidenciados, o los métodos de enseñanza y aprendizaje que son evidenciados en las actividades que se proponen. Si el docente no lo adecua bien con todos los elementos que conlleva esta planificación didáctica, puede hacer más difícil, como decía hace un momento, el aprendizaje de los estudiantes, y al final un docente que no esté muy preparado, que no tenga conocimiento de todos los elementos que se requiere para enseñar específicamente en matemática, que es el área que nos compete, va a provocar que haya una pérdida de tiempo, la desmotivación de los estudiantes, la apatía hacia la asignatura, que de hecho eso es cultural. Eso es común observar que muchos estudiantes sienten desde cierto nivel de su proceso de aprendizaje, sienten una apatía hacia la matemática, y probablemente esa apatía esté siendo alimentada también por la forma inadecuada de enseñar de los docentes. Entonces, estos principios de la matemática sirven de guía para el docente que tiene las mejores intenciones para poder enseñar matemática, pero la intención no solamente no es suficiente, sino que se requiere del conocimiento de los principios. Uno de los principios es el aprendizaje de la matemática, como en todas las de las otras áreas, debe de ser coherente con el desarrollo del pensamiento lógico del niño. Para eso tomamos como base la teoría de Piaget. Quiero preguntarles qué entienden sobre este principio, que dice que el aprendizaje de la matemática, como todos los de otras áreas, debe ser coherente con el desarrollo del pensamiento lógico del niño. Dice que para esto se toma como base la teoría de Piaget. ¿A qué se referirá este principio? ¿O cómo lo entendemos? Para mí, licenciada, eso quiere decir que los contenidos y la forma de enseñar que tenga el maestro tiene que estar adaptado a la edad del niño, porque depende del desarrollo de su cerebro, ¿verdad? Porque ahí también puede ser un contenido muy práctico. Si está chiquito, por ejemplo, tiene que ser un contenido donde él pueda tocar las cosas, por decir algo, y aprender un concepto. Y ya si es de bachillerato de la universidad, pues ya entiende cosas más abstractas. Muy bien, Silvia, correcto. ¿Alguien más que quiera comentar?
Bueno, y cuando Silvia dice que los niños deben de aprender con algo que se pueda tocar, ¿a qué se refiere? ¿Qué materiales son? Son los materiales concretos, lo que Silvia y todo lo que Silvia comentó es cierto. El aprendizaje de los estudiantes debe de ir en relación a el desarrollo cognitivo. El desarrollo cognitivo del pensamiento debe de estar, bueno, de acuerdo a la edad del niño, se establece el desarrollo del pensamiento. Entonces, las actividades de aprendizaje de los estudiantes debe ir de acorde a la edad de los niños. Eso implica el uso de los recursos didácticos que sean concretos y tal como lo explicaba Silvia, debe de partir de lo que se pueda tocar, de lo que el niño pueda percibir sensorialmente, de lo que el niño pueda manipular, observar, para poder explorarlo y poder extraer el niño todas aquellas propiedades, características que el objeto que él está tocando, que él está manipulando, sirva para, para el proceso de aprendizaje de los conceptos en matemática que después de ser concretos, número uno, para que haga todo lo que mencioné hace un momento, ¿verdad? La exploración de las propiedades, características, también para que, por ejemplo, el niño entienda, por ejemplo, qué significa sumar, qué significa restar, qué significa multiplicar, qué significa dividir, y no para que el niño lo haga como un proceso mecánico, que no tenga ningún significado para él, y sumado a esto, que el niño tenga dificultad en alguna operación y no encuentre digamos, el significado de estas operaciones, se vuelva más difícil o hasta frustrante el aprendizaje de estos contenidos. Entonces, por eso es necesario que se utilicen como primer recurso, de acuerdo al desarrollo del pensamiento de los niños, los materiales concretos, para luego pasar a la representación gráfica, dibujar, en otras palabras, lo que en lo concreto se pueda observar, poderlo dibujar y finalmente llevarlo a la expresión simbólica. Entonces, se necesita, ¿verdad?, que se tenga en cuenta el desarrollo cognitivo de los niños, de los estudiantes de manera general. Ya como decía Silvia, ya en bachillerato se puede llegar al nivel de la abstracción hasta cierto nivel, porque el pensamiento abstracto tiene también sus niveles. Entonces, en bachillerato también se llega a plantear conceptos de forma abstracta, donde el recurso didáctico pues ya no se auxilia o se apoya ¿cómo le digo? No cobra tanta o relevancia, digamos, como en estos primeros niveles. Y ese es uno de los principios en la didáctica de la matemática, tener en cuenta el desarrollo del pensamiento lógico del niño. Va por edades. La madurez del niño en cuanto a sus etapas de aprendizaje se debe de respetar y no saltarse esos procesos, porque tiene su pensamiento, tiene digamos, su forma de desarrollarse. Entonces, se debe de respetar y el docente debe respetar eso en cuanto a uno, al uso de los recursos didácticos, otro, la dosificación de las actividades, a la gradualidad de las actividades que se propongan.
Luego, otro de los principios es el aprendizaje de la matemática debe ir de lo más sencillo a lo más complejo. Sí, dice, principiar con lo que es conocido y con lo que requiere no solo de una actividad. ¿A qué se referirá? Este principio, cuando dice que el aprendizaje de la matemática debe ir de lo más sencillo a lo más complejo. Sí, dice, principiar con lo que es conocido y con lo que requiere no solo de una actividad mental, a la vez agregar, quitar, señalar, separar. ¿A qué se refiere? La participación mía es así, vea, le voy a decir. Cuando nosotros estamos desarrollando un contenido, Sí. entonces, y por ejemplo, si está cualquier concepto, entonces de matemáticas, cuando uno hace un enfoque de lo más difícil a lo fácil, se complica. Que no puede hacer lo fácil como hacer lo difícil. Ahora comienza uno a hacer la secuencia didáctica que corresponde del contenido. Primero, tratar la manera de enfocarlo. Por ejemplo, el concepto de suma. Voy a tomar un nivel bajo. Por ejemplo, cuando dice que a los niños se les puede enseñar por medio de cuentos o de juegos. Sí. Entonces uno comienza y dice, vaya, por ejemplo, yo cuando observo que el maestro le enseña, bueno, por ejemplo, el número 1, la primera unidad, cómo nace, y de repente solo le ponen a pizarra, este es el 1, y el niño está viendo el 1. Pero qué bonito dice, vamos a iniciar y vamos a la hada madrina, vamos a iniciar con los números y vamos a ver. Entonces, cada niño tiene piedritas, por ejemplo. Tomemos solo uno, solo una, y esta piedrita y ese palito va a representar al 1. Nació el 1, pero no nace así por naturaleza de un solo. 1, no. Hay que darle una base. Entonces el niño ya se fija que una piedrita es el 1 y 2 piedritas, 1 más 1 va a ser el 2 y comienzan a nacer por medio del cuento donde le dice, y la bruja maruja quita 1. ¿Cuántos teníamos? Teníamos 3. ¿Cuántos quedan ahora? Quedan 2. Ahí se le está enseñando a restar. Así es. Lo que usted comenta, bueno, la representación del número hasta cierto, por ejemplo, en parvularia, se representa el número. Hay diferentes actividades, pero lo que usted comentaba, Francisco, no es solamente imponer que el 1 es 1, sino llegar a la comprensión de lo que simbólicamente él está viendo a partir de una figura, digamos, o un trazo que es el 1, que él pueda comprender que es 1, que es 2, que es 3, y eso va en relación al cardinal, ¿verdad? O el número de elementos que pueda tener un conjunto. Y así se inicia con estos conceptos. Entonces, lo que usted comentaba, al inicio, a partir de lo más difícil a lo más sencillo, eso es uno de los, quizás de los métodos no validados y de ninguna manera sugeridos, porque nosotros partimos en el aprendizaje de la matemática de lo más sencillo a lo más complejo, o sea, partimos de lo que el estudiante ya conoce. Y ahí es donde, bueno, y de acuerdo con lo que se plantea en esas actividades, partimos de lo que ya saben para llevarlos hacia donde nosotros lo queremos llevar en cuanto a su aprendizaje. Esto que yo estoy mencionando es lo que Vygotsky llamaba la zona de desarrollo próximo. Lo que él ya sabe hacer por sí solo,
hacia lo que él necesita hacer en un momento determinado con ayuda del docente o con ayuda de los compañeros. Pero se debe de tomar en cuenta el desarrollo del pensamiento. Entonces, lo que hace un momento mencionaba, las actividades deben de ser graduales, dosificadas. Si eso no se toma, si ese orden no se toma en cuenta o no se respeta, pues lo que va a provocar, ¿qué cree usted que provocaría? Que se parta, como Francisco decía, de lo más difícil a lo más sencillo. ¿Qué puede provocar en los estudiantes? Yo creo que lo que puede llegar a provocar es una gran confusión, porque recuerden, todo en la vida, el ser humano, prácticamente nacemos sin conocimiento, entonces siempre vamos de lo más sencillo a lo más difícil, e incluso el sistema educativo está ordenado de esa manera. Y si partimos, por ejemplo, a un niño de kinder, no le puede ir a enseñar usted ecuaciones, porque si no, risa les va a dar o se van a poner a hacer otra cosa, va. Entonces, todo va de acuerdo a la edad de nosotros y a lo que estemos preparados a recibir. Y creo que lo mismo pasaría si empezamos de lo más difícil a lo más fácil. Así es, gracias, Beatriz. Así es, ¿verdad? Ese es lo que se debe de hacer y nunca perder de vista es que usted con las actividades que proponga a los estudiantes en cualquier nivel que él esté son dos cosas y lo que mencionaba. Número uno, parta de lo que él ya conoce. Número dos, todas las actividades que usted propone deben de estimular, deben de generar esa curiosidad, ese interés en los estudiantes. Porque lo que mencionaba Beatriz es cierto, una de las cosas que va a generar en los estudiantes de no hacerse, como explicó hace unos segundos, es que va a provocar confusión y además de la confusión, la apatía, el desinterés hacia la asignatura, verlo como difícil. Algo que yo le menciono a los estudiantes y es porque usted lo ve, como decía hace un momento, que como que es cultural que se le tenga apatía a matemática y pensar que matemáticas solo aprenden los inteligentes. Yo les digo a los estudiantes, realmente si matemáticas solo fuera para un grupo selecto de personas que solo ellos lo pueden aprender, realmente no estaría pues para todos, para que todos aprendan. Y si todos pueden aprender es porque la matemática es fácil. Realmente quienes lastimosamente a veces, y estarán, no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero lastimosamente quien hace más difícil ese camino y como decía hace un rato también, alimenta esa apatía a la asignatura, a veces son los mismos docentes. Entonces, tomar pues en cuenta estos principios didácticos, ya que son muy necesarios, indispensables en nuestro quehacer pedagógico. Otro de los principios es que la matemática se enseña primero en la práctica y luego en la teoría, es decir, primero se utilizan objetos para realizar las operaciones, luego se estudian los símbolos y por último se pasa a representar las operaciones con símbolos. Y la matemática es una ciencia que se aplica a cosas reales, así debemos hacerlo saber a los niños. Una de las razones por la cual considero que los estudiantes, y creo que los teóricos también ya fueron los primeros en expresarlo y en reconocerlo, es que los estudiantes sienten desinterés, apatía hacia matemática y lo hayan tan difícil, tan tedioso, porque no encuentran la utilidad de la asignatura a la vida. Yo no sé si usted escuchó a algún compañero que le expresó a su docente en matemática decir, o a Francisco, que ya ejerce la docencia, habrá escuchado a algún estudiante que diga, ¿y a mí la matemática para qué me va a servir? A mí, por ejemplo, me lo hicieron un par de veces algunos estudiantes, entonces, ¿para qué me va a servir?
¿Por qué creen ustedes que entran a esa pregunta? ¿Por qué se la hacen? Porque está divorciada la clase con la vida continua y real. Que, por ejemplo, cuando un joven pregunta ¿para qué voy a sacar la raíz cuadrada y en qué me va a servir? Entonces, esas son dificultades, dices, o ¿para qué voy a saber la velocidad que lleva el tomate? Sé que es una forma bien difícil en la cual él se expresa eso, pero va divorciado. Y ese es uno de los errores que se cometen bastante a nivel nacional, que la matemática se da de una manera que no es la correcta. Y como usted dijo un día, que demos, yo le dije que tengo iconos para 4 actividades dentro del aula y usted me dijo que era idealizado. Sí, de acuerdo, pero yo trato la manera de que el centro del niño es el importante, ¿verdad? Por lo menos para que él vaya claro con sus conceptos, todo. Por ejemplo, que ponga atención, que pregunte, que el maestro no le coarte la participación y que lo induzca. Hay que inducirlo a la investigación y al estudio, porque la matemática también necesita su tiempo, ¿verdad? Así como el atleta se prepara para ser el mejor, así el alumno también tiene que prepararse, dominar conceptos, dominar cosas, que no le queden dudas. Eso es importante. Muy bien, Francisco. Así es. Y ¿por qué se hacen esta pregunta? ¿Por qué a mí, para qué me va a servir matemática? Es por lo que Francisco mencionaba, descontextualizamos la, la enseñanza de los contenidos en matemática de la vida de los estudiantes, de la vida de su entorno. Eso es lo que pasa y entonces ellos dicen, ¿para qué me va a servir? Entonces, uno de los principios de la didáctica es que se debe de partir de la práctica. Hace un momento mencionaba, los niños, muchos estudiantes mecánicamente aprenden las operaciones. Dice, y el padre se alegra y el docente se alegra y el mismo estudiante dice, ya puedo dividir. O sea, puede dividir, entendemos que puede aplicar el algoritmo de la división, pero si llegamos a indagar qué es dividir para él, qué es dividir, ¿será que él podrá explicar qué es realmente dividir? Lo mismo pasa con las otras operaciones. Cuando hay ese divorcio que dice Francisco de la realidad con los estudiantes, se pueden proponer ejercicios mecánicos, es decir, ejercicios con procesos mecanizados, donde el éxito de la resolución del ejercicio es la aplicación correcta del algoritmo. Pero ¿qué pasa cuando, y eso pasa que muchos docentes, porque debe de haber una comprensión lectora en el abordaje de los problemas en matemáticas, porque tenemos los ejercicios y tenemos los problemas. Los ejercicios en matemáticas son aquellos donde se aplican los algoritmos, son aquellos que de forma mecanizada el estudiante resuelve, pero los problemas en matemáticas son aquellos que se redactan en nuestro lenguaje cotidiano y para resolverlo es necesario, indispensable, expresarlo en el lenguaje matemático, pero es lo que mencionaba hace un momento, se necesita de una comprensión lectora. También la expresión correcta o la traducción correcta de lo coloquial al lenguaje matemático. Entonces, cuando no se abordan estos problemas en matemática, y el docente evita, hay muchos docentes que, dada esa dificultad que a veces se evidencia que poseen, no poder traducir del lenguaje coloquial al lenguaje matemático, obvian esta parte, es decir, proponer esos problemas. Entonces,
Por eso es que los estudiantes no encuentran la utilidad, porque no hay problemas dentro del contexto de la realidad de los estudiantes en matemáticas. Entonces, de ahí la pregunta, ¿para qué me va a servir? Porque no ven dónde la pueden aplicar. Entonces, partimos, como decía, de lo más, de lo práctico a la teoría. Y lo mencionaba hace un momento. Partimos de la manipulación de materiales concretos a la representación gráfica y finalmente a los símbolos, ¿verdad? Que ya es expresar esas operaciones que el niño hace con material concreto, expresarlo ya a través de símbolos matemáticos. Otro de los principios es que la memoria no basta para la matemática, es necesaria la comprensión. Y aquí este principio va en relación a lo que explicaba hace un momento. Durante muchos años, matemáticas, hace años, uno de los métodos de enseñanza era la memorística, que hacía énfasis a la memorización de los algoritmos de solución de los ejercicios en matemática. Obviamente los problemas en matemática no se abordaban porque no era la comprensión, el enfoque del aprendizaje de la matemática, sino que era la memorización. Entonces, en este método de enseñanza se le dio bastante énfasis a la aplicación de los algoritmos de solución. Eran los procedimientos, la aplicación de algoritmos, obviamente la memorización de cómo realizar los ejercicios. Fuera de en este método donde la memorización era, digamos, el factor principal de aprendizaje, decía, los problemas en matemáticos no aparecían por el mismo método. Entonces, para aprender matemática, entonces no basta la memorización, es necesario la comprensión. ¿Por qué la comprensión? Porque la comprensión permite al estudiante que en diferentes contextos, en diferentes nivel de dificultad de un problema en matemática, él pueda correctamente, uno, plantear el problema en matemática utilizando los símbolos y los signos para poder, digamos, construir una proposición matemática. Si esta proposición matemática requiere de la aplicación de los algoritmos de solución, eso es la aplicación correcta de este algoritmo. Bueno, y llegar a la solución correcta dependerá no solo de la aplicación correcta del algoritmo, sino de la forma en que se propuso el problema. Por ejemplo, cuando el estudiante comprende que cómo plantear, por ejemplo, de lenguaje coloquial a lenguaje matemático ciertas expresiones en diferentes contextos, él va a poder plantearlo con la misma expresión, o sea, con los mismos símbolos, y puede ser en diferentes contextos. Por ejemplo, cuando se plantean ecuaciones, ese es un ejemplo en donde se requiere de la comprensión de lo que dice en nuestro lenguaje cotidiano y cómo lo puede expresar en el lenguaje matemático. Entonces, por eso no basta la memoria, es necesario y primordial la comprensión de las operaciones, la comprensión de las expresiones en símbolos, lo que en nuestro lenguaje cotidiano se expresa. Otro de los principios también es que los alumnos deben saber con claridad qué significan las operaciones, sumar, restar, multiplicar, dividir, unir, interceptar, etc. Y no solo resolverlas mecánicamente. Es que los problemas matemáticos no se resuelven con recetas. Aquí quiero hacer esta pregunta. ¿A qué se referirá este principio? Que los problemas matemáticos no se resuelven con recetas.
eso se refiere a que no hay una sola forma de resolver un problema. Entonces que no podemos encajonar a los alumnos a que lo va a hacer así como yo digo y punto, ¿verdad? Sino que él podría buscar su propia forma de solucionar y llegar a la solución correcta. Muy bien, Silvia. ¿Alguien más? Beatriz. Disculpe, me había levantado a traer algo. Le preguntaba, uno de los principios es que no se debe enseñar matemática como una receta. ¿A qué se refiere? A que no hay que ser tan sistemáticos. O sea, por ejemplo, anteriormente, ¿verdad? Bueno, yo también tuve profesores así que le enseñan a uno así como que paso a paso, pero como que no hay otra forma de hacerlo, que solamente esa y que de ahí no se puede salir de los límites que ellos han establecido. Entonces, lo que pasa es de que en mi caso yo me memorizaba un proceso, pero no sabía ni para qué era, ni para qué servía, ni nada de eso, solo sabía que lo tenía que hacer y a veces ni siquiera lo recordaba porque eran pasos. Entonces, darle la opción al estudiante a que pueda resolver algo de diferentes maneras, por ejemplo, jugando con tecnología o que ellos mismos sean los que lo hagan, creo que es un aprendizaje mejor que el que uno siga una receta. Nosotros con mis compañeros, con Silvia y Samuel, tuvimos una experiencia en una práctica donde un estudiante como que descifró una forma de hacer un ejercicio en un repaso que estaban haciendo y todos se quedaron así como que wow, y el profesor también como que lo elogió un poco. Entonces yo creo que a ese niño no se le olvidó el hecho de haber hecho así el ejercicio porque lo descubrió él. Entonces por eso no es recomendable. Gracias, Beatriz, por su comentario. Y de hecho, sí, en realidad no podemos encajonar, como decía Silvia, al estudiante con nuestro método para que ellos aprendan. A quienes, bueno, ustedes, quienes observaron, porque yo también observé, que docentes muy cerrados, que si no era ese el método que aplicaban para resolver el ejercicio, estaba incorrecto, aunque el estudiante tuviera otro camino, ¿verdad? Otro método válido para resolver el problema. Pero hay docentes que se encajonan y establecen como un único método para resolver. O lo que pasa, que a veces anticipamos y predisponemos al estudiante en el sentido que no lo dejamos que él explore. No proponemos el ejercicio para que él indague, para que él explore, para que él, digamos, encuentre esas relaciones que hay entre los elementos que intervienen en el problema propuesto, que le van a servir para darle solución al problema, sino que el docente entra con un ejercicio y de una sola vez propone la forma de resolverlo, sin dejar al estudiante la oportunidad de poder encontrar un camino para resolver. Ese camino probablemente le sirva a él para poder construir otros caminos o le servirá para resolver otro ejercicio o un problema con este camino. Y esto por lo general ocurre cuando el docente da como una receta de la aplicación de los pasos o los algoritmos, porque probablemente algunos no son de la especialidad y ellos van quizás casi simultáneamente, ellos están aprendiendo con los estudiantes, y es la realidad de nuestros centros escolares, que de acuerdo a la necesidad que existe en el centro escolar, así son ubicados los docentes y a veces no son de la especialidad. Entonces, en el campo de la matemática no es recomendable que le enseñemos el camino al estudiante anticipadamente, porque eso los puede predisponer y puede cerrar quizás las otras opciones que el mismo estudiante puede encontrar para resolver un ejercicio. Entonces, hay diferentes formas de cómo llegar a la resolución de un problema. Lo importante es que sea válido, que sea el que el estudiante comprende muy bien. Ahora,
también dependerá de lo que se quiere evaluar, ¿verdad? Porque si en un ejercicio también se establece, por ejemplo, la evaluación, se evalúa la aplicación de un método, ahí estrictamente tiene que ser conforme a ese método, pero tiene que ir establecido o detallado en los criterios de evaluación. ¿Qué queremos evaluar? Pero, como decía, dejar en el proceso de aprendizaje, en las actividades introductorias se puede hacer esto, dejar que el estudiante explore, encuentre una forma de resolver un ejercicio, como decía Beatriz, quizás sea una forma o un camino nuevo para todos. Acuérdense que un problema, cualquiera que este sea fuera de matemática o fuera de este contexto, o aún en la vida real, un mismo problema lo podemos estar interpretando de diferentes formas. Llegar a darle solución, dar a la misma solución, pero por diferentes caminos. Y esa es la bondad en la disciplina en matemáticas, que hay diferentes formas. Por eso es que algún teórico dice, la matemática es fácil. Y realmente sí lo es, porque hay diferentes alternativas. Cada estudiante puede encontrar la respuesta de diferentes formas. Eso depende cómo él concibe el problema y cómo él lo puede plantear en sus esquemas mentales, Bueno, y otro de los principios de la didáctica de la matemática es que la matemática debe ser agradable y lúdica. ¿A qué se refiere este principio? Aprender jugando. Muy bien, Francisco. Así, aprender jugando. O sea, cuando el niño lo hace o el estudiante lo hace, lo recuerda. Nunca lo olvida. Otro de los principios es que el aprendizaje de los contenidos de la matemática tiene una secuencia. Un aprendizaje se basa en el anterior y así sucesivamente. Por eso, si no se logra un aprendizaje, no se debe entrar a otro, solo por cumplir con el programa. Francisco, ¿nos pasará esto ahora con SMART? ¿Qué cree usted? Le voy a explicar con SMART. Es un proceso. La matemática es de alto nivel, no es sencilla, porque hay contenidos que, por ejemplo, de geometría euclidiana, que es un nivel a veces que ni el maestro lo entiende, porque lo está dando. Y es bien difícil, pero estamos en un proceso. Yo por eso siempre he pedido y he dicho, está bien que lo quieran la inversión para hacer nuevos programas, pero que lo hagan personal salvadoreño, marcas salvadoreñas. Gracias. No estoy en contra de una asesoría internacional, lo que sea, pero lo que sí es que está a un nivel bastante alto. Yo reviso hacia una forma aleatoria contenidos de cualquier nivel, desde primer grado hasta noveno. Sí. Y déjenme buscando de bachillerato. Y los contenidos en SMAIT, algunos los jóvenes, por ejemplo, octavo grado, le voy a poner un caso. En octavo grado los jóvenes ya están resolviendo parte de lo que es del álgebra, iniciando algunos procedimientos. Allí va detallado un problema resuelto, lo tienen de seguido, y después están los problemas cuando está el lapicito, ¿verdad? Propuesto. Entonces, cuando están esos ejercicios ahí, también el joven no tiene, por lo menos, le voy a poner un tema que ahí tiene que dominar para sumar, por ejemplo. Le pongo base. Términos semejantes. ¿Qué es un término semejante? Entonces, eso tiene que ir bien explicado, ¿verdad? Entonces, cuando él llega y dice y observa los ejemplos y vaya, no dominan los conceptos,
intelectual, no va a dominar lo criminal ni lo procedimental ni nada, ¿verdad? Ese es un solo marco. Entonces Sí. regreso yo de nuevo y digo, hay que retroalimentar los temas, hay que ver, no apegarse al libro de Smith, que es bueno, pero también hay que respetar lo que le hace falta. Ujú. Es la realidad, no es la meca, pues, el libro de Smith. Matemáticas se tiene que enseñar y no forma más amplia. Yo no me apego al texto mucho cuando estoy dando clases. Bueno, gracias Francisco. Y comentarles que él retoma un término que se llama reforzar o retroalimentar, mencionaba, ¿verdad Francisco? Dice Francisco, ya retroalimento. Ajá. Fíjese que respecto a la retroalimentación, en la retroalimentación se vuelven como a abordar esos contenidos que los estudiantes han tenido dificultad, pero hay algo importante en la retroalimentación. No se toman la misma metodología que se utilizaron cuando se enseñó el contenido, se buscan otras metodologías. Por eso debe de ser efectivo la retroalimentación, porque si estamos enseñando con la misma metodología, o estamos reforzando con la misma metodología, seguramente la metodología, si hay dificultad, quiere decir que hay que buscar otra, ¿verdad? Ese es como un comentario respecto a los refuerzos o a la retroalimentación. Gracias Francisco por tu comentario. También comentarles que el aprendizaje debe tener significación y eso ya creo que lo abordamos en algunos comentarios que se hizo. Otra de las propuestas de la agenda son las teorías de enseñanza de la matemática, la concepción idealista platónico, la constructivista, cognitiva y de absorción. Según Godino, conviene distinguir dos esferas a las que se refiere la educación matemática. Una, por un lado, dice la educación matemática es el conjunto de prácticas llevadas a cabo en distintos escenarios, instituciones formales de educación, instancias informales de aprendizaje, espacios de planificación curricular, etcétera, que tienen que ver con enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Número 2. Y dice, por el otro lado, educación matemática hace mención al estudio científico de los fenómenos de la práctica de la educación matemática. De acuerdo con Font, los diversos enfoques que se han propuesto en la didáctica de la matemática se posicionan de manera explícita o implícita sobre los siguientes aspectos. 1. Una ontología general. 2. Una epistemología en general. Una teoría sobre la naturaleza de las matemáticas. Una teoría sobre el aprendizaje y la enseñanza en general y de las matemáticas en particular. Una definición del objeto de investigación de la didáctica matemática y una metodología de investigación. Esto es en cuanto a, digamos, a los aspectos, ¿verdad?, que se abordan en la didáctica matemática. Ahora bien, Godino, Batanero y Font identifican dos concepciones extremas en cuanto a la enseñanza de las matemáticas. Uno, la idealista platónica y la otra es la constructivista. La concepción idealista platónica. Según esta concepción, debe enseñarse a los alumnos, en primer lugar, las estructuras de la matemática de manera axiomática. Esto los pondría en situación de poder resolver los problemas y aplicaciones que luego se les presenten. En esta situación, el profesor expone los axiomas, definiciones y teoremas sin conectar con situaciones de aplicación o de resolución de problemas. Se puede relacionar esta concepción con la visión platónica de las matemáticas. Quiero preguntarle, ¿qué vacío ustedes encuentran en cuanto a lo que hemos venido discutiendo hace unos momentos sobre la enseñanza de la matemática? ¿Qué vacío ustedes ven en esta concepción? ¿O qué vacíos identifican en esta concepción idealista platónica? Que no hay una relación con la realidad. Muy bien, ese es uno. ¿Y el otro? Yo identifico algo más acá.
Lo que usted mencionaba es cierto, sí, que hay una descontextualización de la realidad y la matemática. La otra es que si usted observa, parte de la enseñanza de los axiomas, de los principios, de los teoremas, de las definiciones, y la matemática se debe partir ¿de qué? De lo práctico. De lo práctico hacia lo concreto, y eso lo lleva hacia el pensamiento abstracto. Pero en esta concepción idealista platónico, la concepción de la enseñanza en matemática es prácticamente abstracta, y pone a los estudiantes en esa concepción. Por un lado dice que el estudiante va a poder resolver problemas y aplicaciones que se les presenten, pero no parte de lo práctico. Y partir de lo práctico es ponerlo en una situación de la vida real. Esos son los vacíos, estos son los dos quizás mayores vacíos que encuentro en esta concepción. Quizá otra cosa, licenciada, Diga. es que está como centrado en el maestro, ¿verdad? Porque dice que el maestro pone los axiomas y le dice todo al alumno, y como que no hay participación de parte del alumno, sino que solo es un receptor. Así es, y que el estudiante sea un receptor, eso nos ubica en educación. ¿Qué tipo de educación? En la bancaria. En la bancaria, que lastimosamente parece que no superamos este tipo de educación en muchas aulas de las escuelas de El Salvador. Bueno, gracias Silvia. Comentarles también la concepción constructivista. Según la visión constructivista, las aplicaciones, tanto externas como internas, deberían regir el proceso de construcción de los conceptos matemáticos por parte de los estudiantes. Esto es, el desarrollo conceptual debe seguir, al menos de manera aproximada, el camino de la creación de las matemáticas. Esta concepción acerca de la enseñanza de las matemáticas está estrechamente relacionada con la visión de las matemáticas como resolución de problemas. Entonces, observe que en esta concepción constructivista pone a los estudiantes como parte principal. Porque dice que los conceptos matemáticos deben de construir, el estudiante debe de construirlo a partir de qué? De lo que él observa, de lo que él manipula, de lo que él ve, puede tocar, y en ese proceso gradual poderlo internalizar y poderlo llevar a otro nivel de pensamiento. En ese tipo de concepción, a diferencia del anterior, como lo mencionaba Silvia, acá es el estudiante, ¿verdad? El actor principal. Él es el que va construyendo sus propios conceptos, desarrollando su pensamiento matemático a través de las diferentes actividades que él va desarrollando. Bueno, y otro de los enfoques que tiene esta concepción constructivista es la resolución de problemas, es decir, que hay una contextualización de las matemáticas con el entorno del estudiante. La concepción cognitiva. Según el enfoque cognitivo, las personas no aprenden conductas directamente, sino que adquieren procedimientos de orden superior o sistemas de reglas que se utilizan para generar conductas en múltiples situaciones. El enfoque cognitivo contempla el aprendizaje como la adquisición de procedimientos cada vez más potentes. Este enfoque es bastante prometedor respecto del tipo de cambio que es necesario introducir en el modo de llevar a cabo la instrucción escolar. Y esta otra concepción, que es la concepción de la absorción. Esta teoría afirma que el conocimiento se imprime en la mente desde el exterior. En esa teoría se encuentran diferentes formas de aprendizaje. 1. El aprendizaje por asociación. El conocimiento matemático es esencialmente un conjunto de datos y técnicas. En el nivel más básico
Aprender datos y técnicas implica establecer asociaciones. En este tipo de aprendizaje, como la misma palabra lo dice, el conocimiento, el aprendizaje de la matemática es a través de la asociación de diferentes informaciones. El aprendizaje pasivo y receptivo. Desde esta perspectiva, aprender comporta copiar datos y técnicas. Un proceso esencialmente pasivo. Las asociaciones quedan impresionadas en la mente principalmente por repetición. Observe que en este tipo de aprendizaje prácticamente en ningún momento aparece digamos, la comprensión, sino que el alumno es receptor, lo que Silvia mencionaba hace un momento. El alumno escucha y su cerebro es como una cajita donde va acumulando, depositando toda aquella información que se le es dada desde el exterior. Entonces su cerebro empieza a acumular y empieza a través de la información que recibe a repetir o a copiar esa información o a replicarla, ¿verdad? Esa información. Entonces, prácticamente no hay una comprensión, no hay una asimilación, no hay una construcción del conocimiento, sino que el aprendizaje es pasivo receptivo. No pone al estudiante en una situación en la que él debe de reflexionar sobre lo que a lo que se está enfrentando para encontrar por un lado el camino para resolver un problema matemático, por otro identificar las relaciones que están presentes dentro de una situación en matemática, etcétera. Entonces prácticamente es copia o acumula en su cerebro o en su pensamiento fielmente todo lo que recibe del exterior. Y si el estudiante ha aprendido, entonces va a copiar de la misma, o va a repetir de la misma manera en como él ha percibido la información. Aprendizaje acumulativo. Para la teoría de la absorción, el crecimiento del conocimiento consiste en edificar un almacén de datos y técnicas. El conocimiento se amplía mediante la memorización de nuevas asociaciones o de nuevas informaciones. Del aprendizaje acumulativo implica ir, como la misma palabra dice, acumular, agregar, ir sumando a la información o asociaciones que ya se tiene, otras asociaciones. Entonces, el crecimiento del conocimiento se da así, de acuerdo a este tipo de aprendizaje. También está el aprendizaje eficaz y uniforme. La teoría de la absorción parte del supuesto de que los niños simplemente están desinformados y se les puede dar información con facilidad. El otro tipo de aprendizaje, el control externo, según esta teoría, el aprendizaje debe controlarse desde el exterior. Es decir, que es el docente quien va a controlar esas variables que va a permitir que el estudiante aprenda. Y prácticamente en esta teoría realmente el estudiante solo va a aprender lo que el docente pretende que aprenda. Entonces hay un control externo de parte de quien esté a cargo de la enseñanza del estudiante. Entonces esos son los 5 tipos de aprendizaje que entran en la concepción de la absorción. La misma palabra lo dice, absorbe. No hay una construcción del conocimiento, sino que en estos 5 tipos de aprendizajes que usted observa, no es el estudiante el que construye su conocimiento, no es él el que acumula toda aquella información, toda aquella información que le va a servir a él para poder proponer sus propios métodos de solución y de abordaje de los problemas en matemática y la construcción de los conceptos. ¿Hay preguntas respecto a esta parte? Pregunto, ¿habrán comentarios? No, para mí no. Bueno,
Comentarles Para mí no. Gracias, Francisco. Comentarles que en esta tutoría no hay tarea. No hay preguntas de tarea en esta tutoría. Esa es buena noticia. Muy buena, ¿verdad, Silvia? Me imaginaba. Así adelantamos la otra que está próxima. Ah, sí, la tarea de investigación, ¿verdad? Que es para el 29 de marzo, de entrega. Bueno, comentarles sobre las dificultades para la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Son diferentes las dificultades que se puede identificar en cuanto a la enseñanza del aprendizaje de las matemáticas, pero estas diferentes actividades que tienen que ver con los métodos de enseñanza, digamos también la parte efectiva o emocional de los estudiantes, está también la cultura del aprendizaje en la matemática, entre otros elementos que usted puede identificar como dificultades y que son válidas, se resumen o están concentradas en estas que les voy a compartir. 1. Dificultades asociadas a la complejidad de los objetos de las matemáticas, En relación a esto, dice que la comunicación de los objetos matemáticos, principalmente de forma escrita, se realiza a través de los signos matemáticos, con ayuda del lenguaje habitual que favorece la interpretación de estos signos. ¿A qué se refiere esta dificultad? Y es que, acuérdese, bueno, no solamente porque se plantean ejercicios o problemas de matemática en lenguaje matemático, lo que está propuesto en lenguaje coloquial o cotidiano, sino aquellos también conceptos que tienen diferentes significados dentro del contexto de matemática y fuera del contexto de matemática. Hay términos en matemática que tienen un significado dentro de la disciplina de matemática, pero tienen otro significado fuera de él. Eso puede llegar a generar confusión en los estudiantes y genera una dificultad para poder comprender estos conceptos y obviamente poder plantearlos y resolver los problemas. Por otro lado, hay conceptos que solo son utilizados en matemáticas. Eso también dificulta también el aprendizaje o la comprensión de estos conceptos. Porque el estudiante no observa la aplicación de estos conceptos y que tienen el mismo significado en otros contextos. Entonces, esta es una de las dificultades que se presentan. Otra es las dificultades asociadas a los procesos de pensamiento matemático. El abandonar ciertas demostraciones formales en beneficio de una aplicación más instrumental de las reglas matemáticas no debe implicar de ninguna manera el abandono del pensamiento lógico, por ser una destreza de alto nivel que resulta necesaria para alcanzar determinados niveles de competencia matemática. El pensamiento lógico debe estar presente en todas las actividades matemáticas. Respecto a esto, comentarles que hay diferentes niveles de aprendizaje en matemática. Van Giele, que fue uno de los teóricos en matemática, propone específicamente en geometría 5 niveles de aprendizaje en geometría, y uno de ellos, el quinto nivel, está entre el cuarto y quinto nivel, está lo que es el quinto, tiene que ver con las demostraciones, es las demostraciones matemáticas. Van Giele decía que pocos llegan a alcanzar el cuarto nivel y nadie alcanza el quinto nivel. Entonces, esos son como digamos, los niveles de aprendizaje. Él lo establecía en geometría. Yo creo que se pueden aplicar a otras disciplinas en matemáticas. Pero las demostraciones son una parte fundamental del aprendizaje de la matemática, pero estos se aplican en algunos niveles, se han quitado. O con este programa de SMART, quienes han tenido la oportunidad, y Francisco seguramente ha tenido la oportunidad de ver en el programa de octavo grado,
En geometría proponen demostraciones. Y seguramente en bachillerato, bueno, y de hecho si es en bachillerato están las demostraciones también. Estas demostraciones en el antiguo o en el programa recién salió en vigencia, no proponían ejercicios de demostración. Observen la diferencia. Entonces, se proponen demostraciones sencillas que permiten que el estudiante ponga en práctica o desarrolle, no ponga en práctica, lo puede poner en práctica, pero primero se debe desarrollar el pensamiento lógico. Hasta cierto nivel, las demostraciones no aparecen en matemáticas. Estamos hablando quizás ya con el programa SMATE en séptimo grado. Entonces, pero aunque no se abordan estos procesos, porque acuérdense que hay una gradualidad o nivel de complejidad en el abordaje de los contenidos, pero lo que sí debe de favorecerse y debe de promoverse desde los primeros grados de la enseñanza formal es el pensamiento matemático, es el pensamiento lógico matemático. Y este pensamiento lógico matemático, de acuerdo a este teórico, debe estar presente en todas las actividades matemáticas. Otra de las dificultades asociadas a los procesos de enseñanza desarrollados para el aprendizaje, dice dificultades asociadas a los procesos de enseñanza desarrollados para el aprendizaje de las matemáticas. Las dificultades asociadas a los procesos de enseñanza tienen que ver con la institución escolar, con el currículo de matemáticas y con los métodos de enseñanza. ¿A qué se refiere? Se refiere a que la institución escolar debe de abordar, debe de identificar primero las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas, debe de identificarlas, no solamente identificarlas, debe de tomarlas para poder adecuar las actividades dentro de la institución escolar que favorezca el aprendizaje de la matemática. Y esto se puede ver de manifiesto, si Francisco no me dejara mentir, en el PCC, en el PEA también, y de manera general en el PEI. Entonces, esa es una forma en que dentro de las, por eso hay en el currículo, a veces se hace el análisis si realmente lo que está plasmado en el PEI favorece al aprendizaje de la matemática, porque debe de estar plasmado ahí. A eso se refiere cómo entra en juego la institución escolar. Y resulta que muchas instituciones escolares no se están proponiendo actividades que ayuden a solventar estas dificultades. La otra tiene que ver con el currículo de las matemáticas y con los métodos de enseñanza. Con los métodos de enseñanza, eso tiene que ver específicamente con los docentes. Cómo los docentes están enseñando, cuáles son las metodologías que ocupan, cuáles son los recursos, cómo ellos están abordando, si realmente están tomando en cuenta los estilos de aprendizaje de los estudiantes, el desarrollo cognitivo de los estudiantes, cuáles son los intereses de los estudiantes en cuanto a matemáticas, cuál es la mejor manera en que ellos aprenden y los problemas que los estudiantes tienen de manera individual. Es muy difícil, pero debe de hacerse así. ¿Cuáles son las dificultades que el estudiante tiene? Entonces, para que el docente pueda proponer los métodos de enseñanza adecuados, debe de tener conocimiento de todos estos elementos que acabo de mencionar, para poder solventar estas dificultades de los estudiantes en cuanto a su proceso de aprendizaje. También están las dificultades asociadas a los procesos de desarrollo cognitivo de los alumnos. Conocer los estadios generales del desarrollo intelectual, representados cada uno de ellos por un modo característico de razonamiento,
y por unas tareas específicas de matemáticas que los alumnos son capaces de hacer, constituyen una información valiosa para los profesores a la hora de diseñar el material de enseñanza. Esto refuerza y va relacionado con lo que acabo de mencionar hace unos momentos. Están también las dificultades asociadas a actitudes afectivas y emocionales hacia las matemáticas. Dice, muchos alumnos tienen sentimientos de tensión y miedo hacia ellas. Sin lugar a dudas, muchos son los aspectos que influyen en esta aversión. Por ejemplo, la naturaleza jerárquica del conocimiento matemático, la actitud de los profesores de matemáticas hacia sus alumnos, los estilos de enseñanza y las actitudes y creencias hacia las matemáticas que les son transmitidas. Pregunto, ¿será que esto lo podemos ver en nuestras aulas salvadoreñas? ¿O nos exoneramos de esta dificultad? Yo creo que esa es una de las grandes dificultades que hay para los alumnos, porque normalmente, y no sé, ¿verdad? Yo así lo he visto siempre, el profesor de matemática como que es el que da miedo, como que es el más poderoso, el más inteligente, no sé, porque lo miran así como distinto a los otros. Tiene como una imagen diferente, pero es que el mismo maestro lo hace ver así, que cuando llega dice, esta es la materia yuca, dice, y aquí nadie pasa o nadie me saca 10. Entonces desde ahí empiezan ya como a generarle el miedo, la apatía a la materia, que lo ven tan difícil y como se decía, es fácil, pero como uno cuando ya tiene un prejuicio ya como que se traba, ¿verdad? Entonces ahí yo pienso que esa es una de las grandes dificultades y que con el tiempo los papás, los hermanos, los vecinos, todo el mundo dice, ah, no, ya la regaste porque vas a dejar matemática, o sea, vos no sos bueno en eso, ya va pensando el niño o el muchacho que la va a aplazar y ahí ya va todo un montón de sentimientos revueltos, ¿verdad? Que al final afectan en el aprendizaje. Muy bien, Silvia. Y bueno, y en la universidad pasa que dice, ¿con quién escribiste la materia? Con fulano. Ya la dejaste. O sea, es lo que usted mencionaba, Silvia. Muchas veces el mismo profesor se promueve como el docente más difícil, influye miedo. Bueno, y de hecho, fíjese que el docente es el que imprime la motivación hacia la asignatura o no la imprime. Imprime lo contrario, lo adverso. Desde el momento que el docente entra, de hecho, somos así, observamos al docente desde que entra y ya nos estamos haciendo una idea de cómo será el caminar, ¿verdad?, con el docente en esa asignatura. Fíjense que paradójicamente, irónicamente y bien contradictorio, es que el docente es el único de los profesionales que se alegra por su fracaso. Hay lo que usted mencionaba, Silvia, hay muchos docentes que desde ya están promoviendo su asignatura como la más difícil y que pocos son los que logran pasarle la materia y se jactan eso. Entonces, cuando pocos logran aprobar una materia con un docente que se autocalifica como yuca, como usted decía, Silvia, prácticamente él está celebrando su fracaso. ¿Por qué? ¿Por qué cree? Porque queda él como el más inteligente, como que saber matemáticas fuera un don o algo especial y que como que somos poquitos los que estábamos ahí en ese grupo y que los demás pues son duros, diciéndolo así, ¿verdad? Y que no pueden llegar a un nivel de entender las cosas. Muy bien, gracias, Silvia. Fíjense que realmente que la mayor parte de los estudiantes reprueben una asignatura. Esto está hablando que no solamente los estudiantes han fracasado, fracasó el docente. Porque si la mayoría de los estudiantes no están aprendiendo, es porque los métodos de enseñanza no han sido los adecuados o el docente no está poniendo atención a otras situaciones que están ocurriendo dentro de su proceso, dentro de su quehacer pedagógico. Por eso decía que irónicamente o contradictoriamente,
de todos los profesionales, el docente es el único que celebra su propio fracaso. Porque ¿qué médico va a celebrar que un paciente se murió? ¿O qué arquitecto va a celebrar que el edificio que él diseñó se cayó al final? Nadie. Pero los docentes en matemáticas específicamente celebran que la mayoría de sus estudiantes le hayan reprobado la materia. Y se promueve como el más difícil, como el más chuco. Y realmente no debe de ser así. El docente debe de estar en función siempre de favorecer el aprendizaje de los estudiantes. Si eso no está ocurriendo, si los estudiantes no están aprendiendo, es porque hay que detenernos y reflexionar sobre cómo estamos enseñando y hacer a partir de las decisiones que se tomen ajustes a nuestro planeamiento didáctico. Ese por un lado. También por el otro, hay una versión, ¿verdad? Lo que usted mencionó, Silvia, tiene que ver con todo lo que está plasmado en esta lámina. Las actitudes, las creencias, y que son transmitidas, ¿verdad? Por otros. También Buxton, en su libro Do You Panic About Mathematics? O sea, ¿cuáles son los miedos o el pánico? O tienes miedo acerca de las matemáticas, cita las principales creencias sobre la naturaleza de las matemáticas y que son transmitidas de padres a hijos. Las matemáticas son algunas de las expresiones fijas, inmutables, externas, intratables y reales, abstractas y no relacionadas con la realidad, un misterio accesible a pocos, o sea, son pocos los privilegiados de aprender, una colección de reglas y hechos que deben de ser recordados para aprobar la materia, una ofensa al sentido común en algunas de las cosas que asegura, un área en la que se harán juicios, no solo sobre el intelecto, sino sobre la valía personal, sobre todo cálculo tedioso. Fíjense que estas concepciones muy fuera y lejos de la realidad, ¿verdad? Aprender matemática es fácil, y si no fuera así, no estaría a la disposición y al servicio de todos los que están dentro del proceso. Si mire, si hasta las mismas personas que no han ido a una escuela aprenden matemáticas, han aprendido, y ahí es, digamos, ahí es donde se ve realmente que la matemática es útil, necesaria, no podemos estar divorciados en nuestra vida diaria de las matemáticas. Si no, vea usted las personas que tienen su negocio y las señoras que venden en el mercado, los señores que venden en el mercado, que nos ganan con las cuentas. Usted todavía está sacando la cuenta cuando ellos ya les dieron el vuelto. ¿Y cómo aprendieron? Ellos tienen sus propios métodos, sus propios procesos de aprendizaje. Ellos aprendieron de una manera particular y propia y única sobre lo que necesitan para poder ejercer su profesión de vendedores, por ejemplo. Entonces no es cierto que hay un cálculo tedioso. Bueno, eso también recuerde que un nivel de ¿cómo se? Veamos, las personas que no han asistido nunca a una educación formal o tienen poca formación, alcanzan el dominio de las matemáticas hasta cierto nivel, ¿verdad? Digamos un nivel básico. Pero lo que quiero comentar con esto es que las matemáticas es parte de nuestra vida. No podemos vivir sin las matemáticas. En todo momento las estamos aplicando. Y como decía, fuera de esto, quizás estos son las creencias, las expresiones, las concepciones que se tienen acerca de la matemática. Bueno, y respecto a la otra parte, que son los estándares para la enseñanza de las matemáticas. La matemática es una manera de pensar caracterizada por procesos tales como la exploración, el descubrimiento, la clasificación, la abstracción, la estimación, el cálculo, la predicción, la descripción, la deducción y la medición, entre otros. Además, la matemática constituye un poderoso medio de comunicación que sirve para representar, interpretar, modelar, explicar. Es decir, es fundamental que las actividades de aprendizaje despierten su curiosidad y corresponden a la etapa de desarrollo en la que se encuentran. Además, es importante que esas actividades tengan suficiente relación con experiencias de su vida cotidiana,
Para alimentar su motivación, el estudiante debe experimentar con frecuencia el éxito en una actividad matemática. Puesto que los estudiantes también aprenden investigando, se les debe dar oportunidades para descubrir y crear patrones, así como para explicar, describir y representar las relaciones presentes en esos patrones. Fíjese, le quiero comentar, quizás ustedes tienen tutoría después de esta tutoría. Sí tenemos. Bueno, entonces solo voy a hacerles un comentario. Juan Amos Comenio fue uno de los pedagogos que revolucionó el proceso de la enseñanza. Él estaba en desacuerdo y él criticaba mucho el proceso de enseñanza en donde se presenta, decía él, la palabra antes del objeto, los procedimientos antes que lo práctico. Él decía, el docente en las aulas presenta lo abstracto y luego los ejemplos, y él decía, no, el aprendizaje debe de partirse, como ya lo mencionaba acá, de lo práctico, poner al estudiante en contacto con su realidad, con su entorno, para que lo que él aprenda sea significativo y útil. Y de esta manera el aprendizaje se vuelve para él significativo, él construye sus propios esquemas mentales a partir de la exploración, a partir de la investigación, y entonces su entorno o su, digamos, el contacto con los objetos o dentro de su entorno, dentro de su realidad, ese medio donde él interactúa se vuelve prácticamente el laboratorio, donde él experimenta, donde él explora. Entonces, y eso es lo que pasa con matemáticas. Aprender matemática debe ser a través de la exploración, de la investigación, de la manipulación, para que el estudiante pueda, a través de lo que él ha observado y manipulado, extraer toda esa información útil que le va a servir para construir su aprendizaje y que él lo llegue, y que llegue a asimilar y a fijar el conocimiento. Quiero preguntar por cuestión de tiempo, si hay preguntas. De mi parte, no, licenciada. No, y Beatriz, Francisco. No, No hay preguntas. No, me ha quedado bastante claro. Ha explicado muy bien. Bueno, entonces gracias. Vamos a hacer lo siguiente. Como faltan unas temáticas y faltan métodos de enseñanza de aprendizaje, algunos métodos los vamos a dejar para la tutoría de repaso. La voy a realizar este jueves, si Dios permite. Necesito entonces que participemos en la tutoría de repaso para abordar lo que aún falta por esa tutoría. Está bien. Vaya, primero Dios, ahí vamos a estar. Bueno, está bien. Entonces es necesario que participemos realmente por esto, porque hay una dinámica de preguntas, comentarios y las dudas que usted puede establecer, y eso vuelve, como decía, más dinámica la tutoría. Así que pedirles que estén pendientes el próximo jueves. No sé si les quedaría bien 8:30. Yo tengo entendido que ustedes tienen una tutoría a esa hora, ¿verdad? De 8 a 9. Voy a revisar y le voy a avisar. ¿El quién le va a avisar, Francisco? Vaya, me está diciendo que el jueves, ¿a qué hora va a dejar la tutoría? ¿A las 8 de la mañana o en la noche? No, de la noche. Ah, pues sí, no, en la noche no hay problema. Ajá, no, en la noche. ¿Y ustedes, Silvia y Beatriz? ¿A las 8:30? Fíjese que nosotros ahí hablábamos, que como le comentamos de la otra materia, ¿verdad? Que Sí, tenemos sí, problemas sí. ahí.
Entonces, básicamente, solo nos tenemos que dividir y ahí nosotros nos ponemos de acuerdo y que se queda uno y ahí vemos cómo hacemos, ¿verdad? Pero realmente nos choca porque la otra la tenemos a las 8 y con usted vamos a las 8:30, básicamente de las 8:30 en adelante perdemos la otra tutoría. Y ¿A de quién le 7 toca a... esta práctica? Ajá, mire, una pregunta, ¿y de 7 a 8 tienen tutoría? No, Francisco tiene tutoría de 7 a 8 de la noche. No, Silvia, supongo que no. No, Vale, les voy a comentar. Fíjense que yo he dejado a las 8:30 las tutorías porque es entre 8:15, 8:20 yo vengo a la casa. Entonces antes de esa hora no puedo. Pero como hoy estamos en casa, resguardaditos en casa, les voy a proponer. Si la tutoría de repaso de este jueves la podemos hacer de 7 a 8 para que no choque con su otra tutoría. a fíjese mí que me por parece mí bien. está bien. Muy bien. ¿Y Beatriz qué dice? A mí también me parece bien por lo que usted dice, como ahorita estamos en casa, me Sí. parece bien. Bueno, ¿y Francisco? sí está bien a las 7. 7, este próximo jueves, si Dios permite. De igual Sí, manera, yo les voy a recordar en el grupo. ¿cómo no? Bueno, entonces vamos a dar por finalizada la tutoría, porque sé que son bien responsables y van a estar en la otra tutoría. No quiero quitarles más el tiempo, o sea, cortarles tiempo de su otra tutoría, así que damos por finalizada la tutoría en línea 3, recordándoles que pueden expresar todas sus dudas o consultas por los medios oficiales y de manera Muchas inmediata en gracias. el grupo de WhatsApp. Muchas gracias. Bueno, gracias, licenciada. Feliz día. A la orden, feliz día para todos y bendiciones.